primero que cada pastor y cada líder tiene que entender es su asignación. Su asignación tiene que ver con su llamado, su asignación tiene que ver con el lugar donde Dios lo colocó, pero su asignación tiene que ver también con la persona sobre la cual Dios lo conectó a usted. Hay un sinnúmero de cosas en Latinoamérica, un montón de gente que no conocen su asignación porque ellos no han sido llamados realmente, ellos se llamaron realmente. Y cuando alguien se llama por sí mismo, tiene que correr con su propio llamado a su propia forma. Dios nunca va a enviar una palabra a un hombre que no lo llama. Dios tampoco va a enviar una palabra a un hombre que está fuera del lugar, no está en el lugar asignado. Y Dios tampoco usará a un hombre que no ha entendido la asignación a un hombre. Y esa es la gran lucha que tiene Latinoamérica. No ha entendido que simplemente está asignado a un hombre. A Dios le plació, a Dios le plujo, a Dios le dio su bendita gana. Yo hace 20 años literalmente vi a Jesús. Yo lo vi, no sabía que era Él, pero por 3 meses, casi nunca yo he contado esto, pero por 3 meses Él me entrenó, Él me habló, Él me enseñó algunas cosas que hoy sé. Pero después de que Él desapareció para casi nunca volverlo a ver, me asignó a mi padre espiritual, me asignó a mi profeta, me asignó a mi mentor, me asignó a mi tutor, me asignó al hombre que siempre que ha abierto la boca y siempre que ha soltado una palabra, tal cual ha sido. ¿Cuál es el problema que hay ahorita en Latinoamérica? Es un desbordamiento por llamarme lo que no soy. Es un desbordamiento por ir a tratar de impactar las naciones cuando no hemos impactado ni nuestra propia ciudad. Es un desbordamiento de querer siempre ser el papá o el profeta o el apóstol de mucha gente, cuando yo no soy ni el profeta ni el pastor de mi propia iglesia. Así que si nosotros entendemos cuál es mi llamado, cuál es mi lugar y quién fue el hombre que Dios me asignó, entonces yo voy a entender mi visión, yo voy a entender mi lugar. Usted tiene que entender que Maranata no es una denominación, Maranata es un movimiento apostólico. Maranata no se detiene, Maranata camina, Maranata va al bordo y Maranata va yendo a conquistar grandes cosas. No es que hay gente que se ha ido, fue gente que se rezagó, gente que no quiere caminar más con nosotros, gente que no quiere ir más allá, gente que se acostumbró a las jornadas, a dar vueltas y dar vueltas, y a las jornadas de gloria, a las jornadas donde se abren ciertos pozos, a las jornadas donde viene el poder de Dios, pero nunca quieren ir a conquistar la tierra prometida. ¿Cuántos quieren ir a conquistar la tierra prometida? Pues hay que tener algo bien claro. Lo primero que usted tiene que tener bien claro es que Dios lo llamó. ¿Y cuál es su llamado? El problema que tenemos en Panamá, me lo dijo el Espíritu Santo el domingo en la mañana, es que muchos grandes líderes simplemente están oficiando en un oficio que Dios no lo llamó, porque no lo han entendido. Y voy a decirle algo: cuando alguien se llama lo que no es, tiene el síndrome de Lucifer. El primero que se llamó lo que no era fue el diablo. El primero que se quiso colocar como Dios fue el diablo. Así que si usted se quiere llamar lo que usted no es, déjeme decirle algo: Satanás a usted lo está permeando. Por eso la palabra de Dios no va a correr, la palabra de Dios no va a venir. Ahora, si usted pierde la asignación de su lugar donde Dios lo colocó, tampoco Dios lo va a usar. Y ahora, si usted se desconecta al hombre que Dios lo asignó, usted ha sido asignado a un ministerio. Usted ha sido colocado dentro de un ministerio. Usted ha sido asignado a un padre espiritual. Usted ha sido asignado a un apóstol de Dios. Usted ha sido asignado a un perito arquitecto, que él tiene la capacidad, la inteligencia, la pericia y toda la paciencia de un padre, como un perito arquitecto, para construirte, para levantarte, para dirigirte, para ayudarte, para llevarte hasta donde Dios te quiera llevar. Claro, algunos piensan que no, Dios lo puso ahí para irrumpirme y para detenerme. No, es que Él está bregando con tu carácter, con tu corazón. Los ministerios hoy en día no quieren bregar con el corazón de nadie, porque aman la multitud pero aborrecen el individuo. No quieren trabajar con nadie. Y si el pastor está mal, toda la iglesia va a estar mal. Así que yo le pedí al Espíritu Santo que me diera un verso, y me dio en Oseas 4, verso 6, por favor. Y comenzamos a leer de la siguiente manera. Dice: mi pueblo fue destruido. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, fíjense que es que no había conocimiento, fue que lo desecharon, lo cambiaron. Cuando estamos predicando un evangelio más de la mente, un evangelio más humanista, un evangelio que simplemente quiere alimentar la mente, mas no tocar el corazón y la conducta de los seres humanos, estamos cambiando completamente el conocimiento. El desconocer mi llamado, el desconocer mi lugar y el desconocer la asignación que Dios me dio hace que el conocimiento de Dios no venga y no corra. Es triste que alguien no tenga conocimiento, pero es más triste que alguien deseche el conocimiento. En otras palabras, nosotros no podemos edificar la iglesia como se está edificando en el mundo, y menos en América. Dios no quiere una iglesia americana, ni colombiana, ni venezolana. Dios quiere una iglesia apostólica y profética, con los diseños que son, con los parámetros como son, como la revelación donde debe ser. No una iglesia del festín, no una iglesia donde simplemente está brillando un pastor o una figura, no una iglesia simplemente de eventos, y hacemos eventos. Creemos en eventos, creemos en ciertos sistemas, pero tiene que haber un fundamento real. No podemos desechar el conocimiento. Y esto fue lo que más me llamó la atención esta mañana. Yo te echaré del sacerdocio. Yo te echaré del sacerdocio. No es que Dios le va a quitar el don, no es que Dios le va a quitar la gracia. Echar del sacerdocio es: te voy a echar de mi presencia. Lo van a echar como Dios echó a Satanás. Dios no deshizo a Satanás, Dios echó a Satanás. En otras palabras, por eso estos grandes ministerios, escúchame bien, pueden tener un don, pueden sanar enfermos, aún pueden tener multitudes, pero no tienen una palabra de Dios. La realidad de que un hombre está conectado con Dios en su verdadera asignación y está entendiendo la visión es que tiene una palabra de Dios para el momento. Y lo voy a sorprender con lo siguiente: lo sobrenatural de Dios no trae cambios sobre la tierra. Hoy se habla tanto de lo sobrenatural y de las cosas maravillosas que Dios puede hacer. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo en estos días? ¿Sabe qué me dijo? Si yo quisiera cambiar el mundo, y si el mundo se cambiara por lo sobrenatural, cuando yo abrí el Mar Rojo, había cambiado Egipto. Israel conoció más señales que cualquier pueblo que haya visto, y ninguno se convirtió. Solamente dos entraron, los dos que se dejaron preparar, los dos que se dejaron entrenar, los dos que vieron a Moisés como su mentor, como su profeta y como su tutor. Ni su propio hijo entró. ¿Sabe quién entró? Josué y Caleb. Si lo sobrenatural cambiara una nación, las 7 plagas habían doblegado a Faraón. Así que escúcheme bien. No es porque usted tenga mucha gente que va a cambiar una nación. Y no estoy diciendo que no tenga gente. Dios nos está entregando las almas que los lobos rapaces de la religión se nos están comiendo. Yo no me malinterprete, porque no son iglesias de millón como hay en mi nación. En mi nación hay iglesias de millón y el diablo se está tragando mi país. Yo solamente entiendo que 120 cambiaron su nación. 120 tocaron el mundo. Quiere decir que algo no está bien. Esto no es de multitudes ni de señales. Esto es de un mandato divino que el Espíritu Santo le da a cada hombre, a cada obrero, a cada persona que Él asignó, que está conectado en su llamado, en su lugar, asignado a su hombre de Dios, y ahí le llega la palabra. Escúchame bien. Una desconexión de estas 3 cosas hará que la palabra de Dios nunca le venga a usted. Por eso usted tiene que reinventar y oír. Y yo soy un escuchador práctico y diario de mi Padre. Pero hay quienes están escuchando solamente a mi Padre, pero Dios no les habla, porque no hay una conexión plena con el hombre de Dios. No hay una asignación plena al lugar donde Dios lo llamó. Y siempre hay una avaricia o codicia espiritual de una plataforma espiritual que Dios no te dio. Si tú ves por toda Latinoamérica, nadie quiere ser un pastor, y lo más importante es un pastor.
hayan escuchado quién fue el pastor de Pablo en la iglesia de Antioquía por 14 años. Nunca se dijo que fue un apóstol, nunca tiene un gran renombre, nunca se dice grandes cosas de él. Es más, aun cuando Pablo escribe, nunca tuvo que decir nada negativo de su pastor. Quiere decir que si ese pastor no hubiera asistido por 14 años, aún la visitación de Jesús en Pablo se hubiera perdido. Todo lo que Pablo hizo para Dios se lo tienen que enmendar a ese pastor que estuvo 14 años enseñándole los principios y los fundamentos de la palabra de Dios. Eso fue lo que el hermano Bernabé nunca entendió, que el joven que llevaba con él luego se iba a convertir en la asignación de Dios para él. ¿Y por qué usted lo sabe, amado pastor? Porque desde el momento que Bernabé se separa de Pablo, no volvemos a saber nada de él. Y escúcheme, y pueden hacer algo para Dios, no lo estamos negando, pero no están haciendo lo que realmente Dios los mandó a hacer. Así que bajémonos de la sillita de creer que Dios no nos puede quitar. Los dones son irrevocables, claro que sí. Satanás sigue con una sabiduría corrompida, con una unción torcida. ¿Sabe qué hizo la sabiduría que tenía de Dios cuando Dios se apartó de él? Lo enloqueció. Porque todo lo que Dios te da a ti depende de Dios. Satanás es el primero que amó más lo que Dios le dio que el Dios que da. Y al quererse hacerse Dios, lo que Dios te dio, lo destruyó. Escúcheme bien, todo lo que Dios coloque en usted sin Dios, lo va a destruir. Lo va a llenar de soberbia. Dios te puede desechar para este tiempo profético, pero Dios te puede asignar para este momento exacto. Creed en Jehová y estaréis que seguros. Hay gente que está segura, pero hay gente que no está avanzando y no está prosperando. ¿Sabe por qué? Porque creéis a su profeta y Dios confirmará lo que sale de su boca. No hay tal cosa que Dios usa nubes o sistemas. Dios usa un hombre. Los pastores tenemos que entender que Dios no unge una estructura, Dios no unge ideas de hombre, Dios unge a un hombre para que lo proclame. Y hasta que el profeta no lo proclame, no va a acontecer, así nomás. ¿Sabe por qué África está en la dimensión donde está? Porque ellos entendieron algo que nosotros 15 años atrás lo recibimos primero, pero no avanzamos más allá. Y lo resistimos. Dejamos entrar el espíritu de nuestras culturas. Te permeó la cultura de tu ciudad para no tener identidad con tu padre espiritual. El ministerio más grande que hay ahorita en el mundo no es el del pastor David Cho. Hay un ministerio que una vez al mes reúnen 1.500.000 personas al aire libre. Es un hombre que tiene un lugar para 54.000 personas. Lo pueden evacuar en 2 minutos. En 1 minuto salen y en otros minutos entran. El hombre está sentado ahí en una sillita. Es dueño de 4 empresas de aviación. Es súper millonario. Pero está 4 cultos ahí y no toma ni agua, esperando a la gente para darle la palabra. Pero él tiene un padre espiritual. Tiene 84 años y parece un muchacho de 40 como nuestro padre. Pero ¿sabe algo que no hemos entendido nosotros? Y esto le va a romper la religión a América. Lo que voy a decir le va a romper la religión a América. Porque cuando él presenta a su papá para que predique en su iglesia, él ni se le acerca. Él dice: aquí está mi tutor, mi mentor, el que me ha guiado, el que me ha enseñado, mi padre. Mi padre. Yo sé que
La religión ahora está. Pero más cuando el hombre de Dios está profetizando, él viene y se le tira al piso y se ensancha y se tira ahí a llorar, a gritarle, di la palabra y así será. ¿Cuántos conocen a T.B. Joshua? T.B. Joshua está en esa misma ciudad. No tiene más de 10,000 personas T.B. Joshua. Este hombre tiene 200,000 personas un domingo. Con su papá reúne 1,5 millones. T.B. Joshua invita a este anciano a predicar a su iglesia. El anciano le hace varias preguntas porque el anciano no va a cualquier lugar. ¿Sabe qué le preguntó a T.B. Joshua? Mándame la fecha y el día que te convertiste, porque yo quiero saber si eres nacido de nuevo. Pero la pregunta del millón llegó cuando le preguntó, dime quién es tu padre espiritual. El hombre de Dios poderosísimo estuvo en Cali, en mi país. El hombre tiene una asignación espiritual. ¿Cuál es su asignación? Él llega a la ciudad y se va a una montaña. Así fue que lo asignó Jesús. O sea, no llegue usted a hacer lo mismo porque le va a dar frío. Esa fue la asignación que Dios le dio, porque la gente se sorprende. Uy, llegó a la ciudad y se montó en una montaña y oró toda la noche. Esa es la asignación. Si él no cumple la asignación ahí arriba, Dios no hace nada aquí abajo. Toca a la gente y se sana. Pero ¿sabe qué le dijo este hombre de Dios? Le dijo, yo no tengo padre espiritual. ¿Sabe qué le dijo este anciano? Le dijo, lo siento mucho, pero un hombre con los milagros que tú tienes, con el don maravilloso que tú tienes y la forma como Dios te usa, si no tiene padre espiritual, yo no confío en él. Y te voy a decir algo, T.B. Joshua. Si tú no tienes un padre espiritual, estás en peligro que el diablo tuerza tu corazón por el gran don que Dios te colocó. Ellos no son, T.B. Joshua no es lo que mueve a los musulmanes. Ellos son los que sacuden a los musulmanes. Cuando ellos comenzaron, el país era 40% cristianos, 60% musulmanes. Ahora es 70% musulmán, perdón, 70% cristianos, 30% musulmanes. Al Qaeda los ha tratado de matar. ¿Y sabe cómo es cada domingo en esa iglesia? ¿Sabe cómo comienza? Repita conmigo, maldigo al Qaeda. Repita conmigo, el que contra mí conspire delante de mí caerá. Vinieron 7 a sacarlo de la ciudad, a decirle, le manda a decir el jefe de Al Qaeda que tiene 7 días para irse de esta ciudad, y si no, este es su objetivo militar. Y él se paró y dijo, ustedes tienen 7 minutos para salir corriendo porque no se van a morir todos. 4 los recogieron muertos en la oficina, 2 en el pasillo y 1 regresó corriendo. Perdón, a mí me usaron. Y él dijo, tranquilo, Dios te dejó vivo para que cuentes qué pasó aquí. ¿Cuánto han entendido que usted necesita una asignación espiritual? ¿Cuánto han entendido que usted tiene que entender cuál es su llamado? No se deje lavar el corazón con esa gente del mercader religioso que lo que quiere es para colocar a usted en una posición de un llamado que usted no tiene, para exprimirle su dinero. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Usted ve el decaimiento hoy de los hijos de los pastores. Porque lo que el pastor no puede efectuar en la casa de Dios, fue que lo perdió en su casa familiar. Porque él desechó el conocimiento, él alteró el conocimiento. Pero mire la queja de Dios en el verso 1. Dice, oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Hay una contienda, hay una realidad, y es ahora. Y dice,
¿Por qué la contienda? Porque no hay verdad. Esta revolución del Espíritu no es una gran revelación, sino el redescubrir verdades que la iglesia había perdido. No estamos predicando otra Biblia, es la misma Biblia. Son verdades que los hombres torcieron para su propio bienestar, lo torcieron para su propia promoción, lo torcieron para tener un gran crecimiento. Usted sabe lo que es frustrante de usted tener 1 millón de personas y reunirlas en un parque y no tener ni el poder de ser capaz ni de orar ni de proclamar para cambiar un país. Tienen dinero, tienen gente, pero no tienen la palabra para cambiar un país. ¿Sabe qué es lo que yo quiero? Lo que Dios le está dando a mi papá. Yo quiero la palabra de Dios para cambiar mi país. Yo quiero la palabra sabia que Dios le ha dado a mi hermano el apóstol Pertucci, que está cambiando su país. Yo quiero una palabra de Dios para cambiar mi ciudad tan siquiera. Empecemos por nuestra ciudad, empecemos por nuestras iglesias, dejemos de tanta tontera que tenemos un ministerio a las naciones y nuestra ciudad está podrida. Nosotros estamos enteramente comprometidos que no hay rincón de nuestra ciudad que nosotros no vamos a entrar a evangelizar con el evangelio cambia. No hay lugar, rincón en mi ciudad que nosotros no entremos con los grupos de oración. No. Y ahora ¿sabe qué ha hecho la mafia? La mafia ¿sabe qué ha hecho? Nos ha abierto las puertas. ¿Sabe qué me dijo uno de los grandes líderes de mi ciudad? No, esa es peor, papá. Ustedes se van a asustar por lo que les voy a decir. Me dijo, ¿cuáles son las mafias más fuertes en el mundo? No sé, dime tú. Me dijo, la italiana, la rusa y la japonesa. Y le pregunté yo, ¿y cuál es la razón? Me dice, no por inteligencia, nosotros somos mejores. No por estrategia, nosotros somos mejores estrategas. No por valentía, nosotros somos unos guerreros hasta la muerte. Por una sola cosa, ellos tienen un clan y tienen un padre. Y por eso es que han permanecido. Y cuando yo estaba ahí, empezó a llegar la gente. Un hombre que era su hermano decía, papá, ¿qué hay que hacer? Papá, ¿qué hay que hacer? Y yo dije, wow, lo que los hijos de Dios desecharon, el diablo lo trae para la maldad, para que le pueda funcionar. ¿Sabe qué es lo que no hay en la tierra? Verdad. Asegurémonos que estemos predicando la verdad, aunque hay un grupo de gente religiosa que no quiere esta verdad, pero hay multitudes que van a ser salvas por esta verdad. Porque el primero que se va a salvar por la verdad somos nosotros mismos. Porque si torcemos la verdad nos vamos a echar a perder. Dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mienten falsamente, rápidamente. Mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen. Y homicidio tras homicidio se sucede. Por lo cual, se enlutará la tierra. ¿Entiende nuestra responsabilidad, pastor? Si nosotros torcemos la verdad y no predicamos la verdad porque nos van a perseguir y no nos quieren, ¿se va a enlutar la tierra? De cierta manera tenemos una responsabilidad con lo que está pasando en nuestros países. Es nuestra responsabilidad apostólica y profética orar e interceder por nuestras naciones, proclamar la verdad. Es que nuestro púlpito no es la gente que está simplemente escuchándonos en las iglesias. Le predicamos a los principados, a las potestades. Le predicamos al mundo, le predicamos al gobernador, le predicamos al alcalde, aunque no nos escuche. Pero la peor maldición de una ciudad no son las gangas, es la iglesia que está podrida. Una ciudad con una iglesia podrida que no ora, que no busca a Dios, que no proclama la verdad, que se tuerce hacia el mundo, destruirá la ciudad. Dice, se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contiende mi reprensión a hombre,
porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Y aquí es lo que pasó. ¿Sabe por qué el sacerdote desechó el conocimiento? Porque lo resistieron, porque no lo recibieron, porque no lo aplaudieron, porque no les cayó bien su mensaje. Y entonces, al él querer la gente, perdió a Dios. Yo no sé usted qué quiere, yo quiero a Dios. Aunque alguna gente me deje, pero Dios va a traer la gente correcta. Pero usted no puede perder el filo profético. Usted no puede perder que lo más grande que usted pueda decir y lo más grande que usted pueda hacer en su púlpito no son los 7 puntos, no es su gran pensamiento. Es decir, así dice el Señor. O Dios me dijo esta palabra, o yo cargo esta palabra de Dios. Entonces dice el verso 5: caerán por tanto en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Simplemente porque torcimos la verdad. Entonces dice el verso 7: conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Porque donde hay alguien que no entiende la visión, no entiende la misión, no entiende para qué estamos aquí. Con todo respeto, no estamos aquí para levantarle otra iglesia parecida a las asambleas de Dios, o a centro misionero, o a cualquier. Ellos tienen su visión o su misión. Si lo quieren seguir, problema de ellos. Nosotros somos un movimiento apostólico. Tenemos que seguir hacia adelante. Tenemos una identidad, tenemos una visión, tenemos una claridad. Sabemos para qué Dios nos llamó. Estamos escuchando continuamente a nuestros profetas. Vamos hacia adelante. Y entonces dice el verso 8: del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Dice el verso 9: y será el pueblo como el sacerdote. El pueblo lo resistió, él cambió el conocimiento, Dios lo desechó, él se destruyó y el pueblo se echó a perder. Pastores, con todo amor, si cambiamos, nuestra iglesia tiene que cambiar. Si cambiamos, nuestro mensaje tiene que cambiar. Si cambiamos, nuestra proclamación tiene que cambiar. Si estamos en la asignación correcta y entendemos la visión de este ministerio y conocemos cuál es nuestro lugar y que nuestro profeta está proclamando lo que Dios quiere hacer, entonces tenemos que estar listos para ir hasta las últimas consecuencias en nuestras naciones, aunque nos quieran quitar la vida. Hace 3 semanas en Nigeria agarraron una iglesia de este ministerio, la encerraron alrededor, mataron al pastor delante de 200 feligreses y después los quemaron vivos adentro con niños y con mujeres. ¿Sabe qué ha dicho este hombre? El precio es alto, pero no nos vamos a detener. Yo sé que hay un tremendo silencio aquí ahora. Y yo sé que no es fácil, pero yo prefiero perecer en vida por la visión de Dios que morirme en vida sin ella. Que yo venga a una edad avanzada, sin palabra, sin revelación, seco, corriendo de aquí para allá en cuanto a actividad está haciendo la religión, a ver si me tiran 3 pesos. A ver quién me presta el púlpito de alguien, porque estoy seco y estoy muerto y ya Dios ni me habla. Ya Dios no me usa. Simplemente porque deseché mi llamado. Quise correr con todos los otros. Con todo respeto, pastor, si usted es un pastor y usted ama a su gente, hey, mire, deje esa piquiña evangelística de estar tanto por fuera. O usted tiene esa gente ahí para que lo sostengan. No, usted está ahí para sostener la gente. Usted está ahí para amar la gente. Usted está ahí para soportar la gente. Usted está ahí para alimentar la gente. Usted está ahí para orar por la gente. Usted está ahí para estar alimentándolo día a día. Y si no, usted no es ningún pastor. Si usted solamente la unción le cae en congresos, en convenciones donde hay un montón de gente, no, la unción le tiene que caer donde están los 5 que lo están apoyando a usted
y que con un centavo por el día de hoy da la vida por usted, pero si usted es fiel a esa gente y a Dios y ama y a mi Padre, pronto puede tener miles. El asunto es una sola cosa, pastor. No es que Dios no te puede dar, es que Dios no te puede confiar. Yo admiro a mi hermano y yo admiro a ese hombre de África por una sola razón. No admiro las multitudes que tienen. No admiro de ese hombre las riquezas que tiene. Admiro que todo lo que Dios le ha dado y todavía siguen siendo fieles. ¿Tendría usted 4 empresas de aviones y todavía seguiría llamando a ese hombre anciano mi padre? O ya podría decir, pues, ¿sabe qué le pasó hace 2 años? Que yo admiro su humildad. 100 pastores vinieron y le renunciaron y se fueron, y él les dijo, tranquilo, váyase, el reino de Dios se va a extender. Y por cierto, yo sé que ustedes se van a llevar a la gente, llévensela, yo tengo mucha. No contendió con nadie, pero al año estaba proclamando como una trompeta, ahora tengo 200. Entregué 100, tengo 200. Una pregunta, mi amado pastor, ¿te puede Dios confiar? Si tuvieras 500, ¿seguirías orando, ayunando, madrugando a orar, haciendo vigilia de oración con ellos, estando ahí domingo tras domingo, o estarías dándote el brinquito de aquí para allá y no estás ahí cuando esa gente te necesita? Pero yo dejo a mi esposa, pero entonces tu esposa no es el pastor, o digamos que tu esposa sea el pastor y tú seas el evangelista. ¿Quiere crecimiento? ¿Quiere que Dios lo use? Pues sabe algo, siémbrese ahí de una vez por todas. Y si hay oración, usted está ahí en la oración. Si hay vigilia, usted está ahí en la vigilia. Cuanta actividad haya en la ciudad o actividad haya en su iglesia, vaya, no desprecie a su gente por las actividades de la ciudad. A menos que Dios te coloque en un nivel donde ya tú puedas llegar y tú puedes dejar a otra gente. Y entonces dice el verso 9, y será el pueblo como el sacerdote, y le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus palabras. Entonces dice el verso 12, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, porque están esclavos por la ignorancia, no conocen a Dios. Hay gente que conoce manifestaciones, pero no conocen a Dios. Lo que Dios manifiesta no indica lo que Él es. Porque yo lo sé, porque reciben la manifestación y después siguen viviendo como diablos. Yo no quiero simplemente la manifestación, yo quiero un cambio de corazón, un cambio de carácter, un cambio de conducta. Yo he entendido con mi Jesús que entre más espiritual era, más humano se volvía. ¿Sabe qué hace el día de su glorificación en el cielo? ¿Sabe qué hace? ¿Sabe qué hace? Era el día de su gloria, había resucitado, estaba en el cielo, estaba purificando el cielo, estaba en una tremenda fiesta. ¿Sabe qué hace? Dice mi Biblia que le aparece a sus apóstoles. ¿Y sabe a qué baja? A comer con ellos, indicando que el hombre no comió arriba, indicando que el hombre despreció todo lo que había arriba para comer con los hombres, e indicando que todo glorificado y todo perfecto lo podían tocar y nadie se caía, porque Él metió toda la gloria de Dios en un cuerpo natural para habitar con nosotros. Ahora, la visión es el camino hacia el honor y la dignidad. Esa visión te va a generar confianza porque sabes a dónde vas y qué vas a hacer. Por eso dice el Salmo 76, verso 5, los fuertes de corazón fueron despojados. Escúcheme bien, usted puede ser fuerte de corazón y puede ser despojado. Durmieron su sueño, no hizo uso de su mano ninguno de los varones
fuertes. Escúcheme bien, el día de tu prueba, la fortaleza de tu corazón no es suficiente. Tú tienes que estar concientizado del cielo, memorizado de la palabra y anclado a la tierra, a tu profeta y a tu padre espiritual. Porque hay del solo, hay del que está solo. Cuando aquí ha luchado con circunstancias y ha orado y ha ayunado y ha proclamado, y la iglesia ha orado y ha pasado tiempo e intercesores y ha buscado esto y lo otro, hasta que de repente el papá profeta aparece por el teléfono y dice: a eso, y di la palabra y se acabó. Por eso tu milagro no está ni a un día, ni a una hora, ni a un mes. Tu milagro está a una palabra. ¿No me está escuchando? Tu milagro no está ni para mañana, ni para la tarde, ni para pasado mañana, ni cuando llegues a tu ciudad. Tu milagro está a una palabra de Dios que sale de la boca del hombre de Dios. Por eso, la visión te da fuerza extraordinaria para ser un hombre de proezas. Mire, siga caminando en su llamado. No menosprecie su ciudad o el lugar de su asignación, y no se desconecte del hombre al cual Dios lo asignó a usted. El no entender eso. Hay gente que tienen las dos, su llamado y su ciudad, pero no están haciendo nada porque se desconectaron de su asignación espiritual. En otras palabras, tu papá es el polo a tierra. ¿Sabe qué es el polo a tierra? Para que no te queme un rayo. Cuando la gloria baja y te mete un rayazo y no estás en polo a tierra, te quemas con el orgullo. Oh, ya llegué. Wow, ya lo puedo hacer, solo estoy. Y el diablo te va a llevar. Si la visión, es imposible mirar hacia adelante a los acontecimientos, planes y propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y yo quería enseñar, pero Dios me dijo que lo proclamara. Así que yo no voy a decir más nada, porque cuando Dios habla no hay que echar cuento. Esto era todo lo que yo tenía que decir. Si le añado algo, lo daño. Levante la mano al cielo, por favor. No voy a decir más nada. Gloria, gloria, gloria. Si tú conoces tu asignación, entenderás la visión. Tienes que entender cuál es tu llamado, tienes que entender cuál es tu lugar, y tienes que entender cuál es el hombre de Dios, el Padre espiritual al cual Dios te asignó, y debes conectarte a él. Tienes que confiar en Jehová y estaré seguro. Tienes que confiar en su palabra y él va ahí a irrumpir con su integridad. Pero tienes que conectarte con tu profeta para tener un avance. Nuestro Padre espiritual ya está viendo la tierra que tenemos para poseer. Nuestro Padre espiritual está viendo los planes y los acontecimientos que están a punto de ocurrir. Nuestro Padre, nuestro mentor y nuestro profeta, los profetas siempre ven más allá. Nadie es profeta porque profetiza. El profeta conoce el corazón y la mente de Dios en los planes y propósitos que están a punto de acontecer. Así que lo futuro no vendrá a usted si no está conectado a la voz profética. Sí, levanta la mano al cielo un momentito ahí nomás. Simplemente reconozca su llamada. Si usted se está llamando lo que no es, por favor, renuncie a esa ambición espiritual. No menosprecie el lugar donde Dios le ha colocado. No menosprecie la gente con la cual usted está. No menosprecie, aunque tenga mucho, tenga poquiticos. El que menosprecia los que tiene cuando es pequeño, escúchame bien, va a descuidar cuando tiene muchos. Y conéctese con su mentor y con su profeta en el nombre del Señor. Y tenga la actitud del centurión. 3 personas le sacaron a Jesús los más grandes milagros y eran gentiles.
Primero, porque no tenían la ley. Segundo, porque no escuchaban a los religiosos. Y tercero, porque necesitaban un milagro. El centurión, la sirofenisa y el general para su hijo. Debemos tener la actitud esta semana que tenía el centurión. No necesito que vayas conmigo. No te gastes conmigo un día de camino. Solamente di la palabra. ¿Sabe por qué? Porque quizás mañana cuando lleguemos es tarde. Di la palabra ahora. Y lo que yo estoy creyendo acontecerá. Bendiciones, amados.